Bien, volvemos aquí a su servicio, hoy para hablar acerca de las enfermedades venosas. Estoy en la compañía del doctor Óscar Arturo Quintero Piñeros. El doctor Quintero es especialista en salud familiar, salud ocupacional y tecnólogo en diagnóstico vascular periférico. Doctor Quintero, muchísimas gracias nuevamente por aceptar la invitación. Gracias a usted, Javier. Bueno, médico, las enfermedades venosas. ¿Qué es una enfermedad venosa y cuáles son los orígenes de estas enfermedades? Bueno, como hablamos en los programas anteriores, la enfermedad varicosa, las varices, la úlcera varicosa, se originó 1500 años antes de Cristo, cuando el Homo sapiens dejó de caminar en sus cuatro extremidades y adoptó la posición erecta por cambios de presión, o sea, la presión atmosférica a nivel de las piernas, se originaron estas enfermedades. De tal manera que de esa época se está hablando de la enfermedad varicosa y los orígenes de la misma. Hay unos factores de riesgo que el individuo presenta para que esa enfermedad se desarrolle. ¿Cuál es el factor fundamental de la enfermedad, del origen de la enfermedad varicosa? Es el origen congénito. Padres tienen hijos, padres con varices generalmente tienen hijos con varices. Ese es un factor de riesgo. Otro factor de riesgo es la obesidad. La obesidad es uno de los factores más importantes de generar la enfermedad varicosa, porque el sobrepeso, la acumulación excesiva de grasa a nivel de las piernas, a nivel del abdomen, hace que el mismo organismo desarrolle y produzca neoformaciones de vasos venosos para poder alimentar y recoger la sangre que viene ya de los pies hacia el corazón. Otro factor de riesgo importantísimo son los trabajadores, ¿sí?, que tienen tienen que adoptar posiciones como los vendedores de mostrador, las enfermeras, los mismos médicos que tienen y permanecen mucho tiempo de pie. Ese factor de riesgo laboral es importantísimo de tener en cuenta. Es tan importante que dentro de las enfermedades laborales, en nuestra legislación, en el decreto 1295 del 94, figura las varices y la enfermedad varicosa como una enfermedad de origen profesional. Ese es un tema bien interesante que podemos tratar más adelante en otro programa, cómo se maneja la parte de las enfermedades profesionales y las enfermedades laborales. Otro factor de riesgo es la vida sedentaria. Un paciente que no hace ejercicio, que mantiene todo el día sentado, un oficinista, una secretaria, ¿sí?, puede desarrollar esta enfermedad varicosa. Hay otros factores de riesgo, pero ya no que desarrollan la enfermedad varicosa, sino lo que hemos llamado y todos conocemos como la trombosis venosa profunda. ¿Cuáles son los pacientes de alto riesgo para eso? Son los pacientes, por ejemplo, que hay una enfermedad que es la enfermedad del viajero. Un paciente que va a ir a Europa, a la China, se monta en un avión, dura 10, 12 horas sentado en un avión y a los 2 días allá en Europa o al día se le inflaman las piernas y hace una trombosis venosa. ¿Por qué la hizo? Porque tuvo un éxtasis venoso durante mucho tiempo prolongado y eso hizo que se le coagulara la sangre a nivel del sistema venoso profundo de las piernas y hace esa enfermedad. Usted menciona como factor de riesgo preponderante, uno de tantos que mencionó, el factor genético, el factor hereditario. Podría pensarse que si es tan preponderante, mi madre que haya sufrido de vena varice, yo lo padezca, pero obviamente mi hermano también. ¿Por qué unas personas lo presentan y otras no? A ver, la verdad, casi siempre los padres le transmiten en forma dominante a los hijos las enfermedades, en este caso la enfermedad varicosa. Recordemos que casi todos estos pacientes, esos padres son obesos, que tienen una vida sedentaria, hábitos alimenticios
complicados, están con índice de masa corporal por encima de 30, o sea que están con un exceso de peso terrible. Entonces los mismos hijos tienen las mismas costumbres, las mismas actividades, entonces la enfermedad se desarrolla básicamente en ellos. Hay otros pacientes que no necesariamente son obesos y que desarrollan la enfermedad varicosa, ¿sí? Que son más bien delgados, más que todo se da en hombres. Pero sí, definitivamente hay un marcador genético severo que hace que ese señor o ese paciente desarrolle la enfermedad. Obviamente no la desarrolla todo el mundo, pero por ejemplo en esta región del Tolima, Huila y Caquetá es muy marcada la patología venosa por el mismo hábito alimenticio que se tiene. Muchas mujeres llegan a los 25, 30 años y nunca han presentado síntomas de esta patología, pero luego de un embarazo empiezan a presentarlo. ¿Hay incidencia también el embarazo es un factor de riesgo de la enfermedad varicosa? ¿Por qué? Porque el bebé se va desarrollando en la pelvis y él va generando una presión dentro de la pelvis que hace que el retorno venoso, o sea, la sangre que viene subiendo a nivel de la pelvis esté lentificado, está disminuido. Entonces eso hace que la mamá, la señora embarazada, y fuera de eso ella sube de peso. Generalmente en un embarazo le suben 7, 8 kilos, unas mucho más, 20 hasta 20 kilos, entonces desarrollan una enfermedad varicosa. O sea, después de que tiene el bebé, la señora queda con una insuficiencia venosa. ¿Qué podemos hablar frente a los síntomas, médico? Algo como para que la gente tenga en cuenta y diga, hombre, yo tengo esas molestias en las piernas, ¿puedo estar tendiente a presentar? Sí, claro, o sea, la enfermedad varicosa desde su inicio se manifiesta muy claramente. Eso no hay que ser ni médico para saber que usted va a desarrollar la enfermedad. Primero, saber que su mamá o su papá tienen varices. Y segundo, que usted comienza a hacer en las piernas las arañitas, le comienzan a salir las arañitas. Resulta que eso no es estético, ese es el inicio de una enfermedad varicosa. Precisamente por eso hay que hacerlo entre más temprano, mucho mejor hacerle el Doppler para saber por dónde viene el daño y asimismo hacer un tratamiento preventivo en forma temprana y los costos son mucho menores. Cuando es realmente diagnosticado y certero el hecho de que esa enfermedad se presentó por la parte ocupacional, ¿qué debe hacer una persona, un paciente? A ver, la enfermedad varicosa que está relacionada con la actividad laboral del individuo, definitivamente, como otras enfermedades, tiene que haber un factor que determine que se desarrolle esa patología o no. ¿Cuál es? El mismo factor congénito que hemos venido diciendo. Obviamente, casi nunca se da, a no ser que sea una cosa extremada, que un paciente que no tenga antecedentes familiares de enfermedad varicosa desarrolle la enfermedad por ocasión del trabajo. Recordemos que las enfermedades profesionales se dan es por ocasión del trabajo que esté desarrollando el individuo. Entonces, ¿cómo se considera eso desde el punto de vista ocupacional? Como una enfermedad de componente mixto. O sea, es una enfermedad común que se complicó, se le exacerbó con la actividad laboral. Entonces se conforma componente mixto, pero que a la hora de tratar al paciente y a la hora de definirle su conducta al trabajador como trabajador es una enfermedad profesional y así está dentro de la ley. Viene ya el tratamiento, viene una incapacidad, ¿cómo se trabaja con ese paciente? Esa parte se maneja de la siguiente forma, o sea, la base fundamental del manejo del paciente lo hace siempre la EPS, pero el empleador debe reportar a la ARP, donde está afiliado el trabajador, que el paciente está presentando esa enfermedad para que la misma ARP designe un presupuesto para el manejo de las secuelas de la enfermedad, porque hay pacientes que hacen las úlceras, que no se tratan bien y que después hacen unas secuelas importantes. Eso amerita hacer una calificación y posteriormente una indemnización al paciente, de acuerdo a los estudios que se hacen. Viene el caso ya del tratamiento, usted nos habló previamente del diagnóstico y se le determina a la persona que debe iniciar ese tratamiento. ¿En qué consiste? Bueno, a ver, ya cuando hemos hecho el dúplex al paciente, ya hemos visto desde el punto de vista hemodinámico
y hemos hecho un mapeo completo del sistema venoso de retorno de las piernas. Y vamos a saber exactamente qué segmentos vamos a tratar y cómo los vamos a tratar. El tratamiento tiene dos componentes, el del paciente y el tratamiento de lo que uno ofrece como profesional en este campo. Casi todos estos pacientes tienen problemas de sobrepeso, entonces hay que iniciar un programa de ejercicios, ¿sí? O sea, que se llama estilos de vida saludable. ¿Qué tiene que hacer el paciente? La paciente debe caminar por lo menos una hora al día durante y después del tratamiento. La paciente debe cambiar sus hábitos alimenticios, o sea, suspender el azúcar, suspender las harinas en forma excesiva, las grasas, ¿sí? O sea, de adaptar, no es dejar de comer, porque la gente cree que es que se va a morir de hambre y generalmente, ay doctor, pero es que me voy a morir de hambre y los cueros y no sé qué, no, hay que cambiar el hábito alimenticio. O sea, básicamente lo que más importante es que suspender el azúcar, la panela, entre ellas está incluida la panela y nosotros acá en nuestra región estamos muy dados a la guapanela, ¿sí? Eso es alimento básico. Suspender eso, suspender las grasas, los fritos y hacer ejercicio. Hay otra cosa que hay que suspender, es evitar asolearse las piernas durante y 3 meses después de terminado el tratamiento. ¿Por qué? Porque se pueden manchar las piernas. Se les produce una cosa que se llama el tatuaje. Como la sangre se trombosa, la sangre tiene hierro y con el rayo ultravioleta entonces se oxida. Entonces en lugar de la vena, cuando se esclerosó, le va a quedar eso un tatuaje y eso le dura más o menos 1 año en resolverse. Antes de ir a comerciales, médico, hablábamos del caso particular de las mujeres que tienen un hijo o 2 hijos y ya presentan eso. Si se realiza un tratamiento como los que usted nos menciona, para casos particulares de enfermedades venosas y posterior al tratamiento que ya se hayan curado, vuelven a tener otro hijo u otros 2 hijos, en fin, pueden volver a presentar la enfermedad. Claro, de por sí la van a presentar por el mismo factor compresivo del bebé a nivel de la pelvis, pero también se pueden utilizar los soportes compresivos antiembólicos, ¿sí? Y que debe utilizar la mamá en embarazo para que no le salgan tantas, o sea, no se le dilaten tantas venas durante el embarazo. ¿Hay alguna edad promedio en la que uno diga, a partir de esta época puedo empezar a presentar esa enfermedad, o en los jóvenes también se presenta? Sí, hoy en día yo estoy viendo muchas jóvenes, niñas sobre todo, ya con telangiectasias y varículas en las piernas, por 2 factores, por los mismos factores que hemos tratado. El congénito, son hijas de mamás con varices, y el segundo, que no hacen ejercicios. Hoy en día no les gusta hacer ejercicios a los muchachos. Entonces la vida sedentaria y los gorditos hacen que se llenen de venas. Bien, médico, entonces pues ya para cerrar este tema tan interesante de las recomendaciones finales para los televidentes. Sí, no, prácticamente la idea es que el paciente acuda a un médico certificado, un médico que ha sido entrenado y preparado para el manejo de estas patologías. Evitar ir o acudir a sitios en donde no hay oferta de seguridad, donde no tienen las condiciones óptimas para el manejo de estas patologías, y menos si no son médicos especialistas en la materia, pues el riesgo al cual se está sometiendo el paciente es altísimo. Y definitivamente este tratamiento médico, terapéutico de la vena varice y la úlcera varicosa sin cirugía, en este momento está revolucionando el manejo de estas 2 patologías. Médico, muchas gracias. Con mucho gusto. Amigos televidentes, de esta forma hemos llegado entonces una vez más aquí al final de este espacio a su servicio. Hoy hablando acerca de las enfermedades venosas. Estuve en la compañía del doctor Óscar Arturo Quintero Piñeros. El doctor Quintero es especialista en salud familiar, especialista en salud ocupacional y tecnólogo en diagnóstico vascular periférico, una eminencia en el tema relacionado con las venas. Por eso lo hemos invitado. Si usted quiere mayor profundidad acerca de este tema, puede comunicarse directamente con él a su consultorio particular en el centro de especialistas, en el centro de Ibagué.
El número para contacto con él es 261-6864. El celular es 310-762-4763. Puede comunicarse también con nosotros a través del correo electrónico asuservicioibagué@hotmail.com, buscarnos en Facebook, aparecemos como A Su Servicio Ibagué, o digitar en YouTube, digitar Jader Barrera. Si usted se perdió una parte de este programa, allí lo puede encontrar completico. Digitan Jader Barrera y ahí podrá ver el contenido absoluto de este programa y de otros temas que hemos desarrollado con diferentes especialistas del campo de la medicina. Dentro de 8 días, ustedes y nosotros nuevamente tendremos una cita para seguir aprendiendo muchísimo más acerca de temas de interés relacionados con el campo de la salud. Recuerden que aquí nosotros siempre estamos a su servicio.